Vamos a hablar de cambio climático, eficiencia energética, sostenibilidad, el rol de la mujer en la actualidad y mucho más, Carito. ¿Con quién? Muchos temas con una tremenda invitada a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es Margarita Aduti, directora ejecutiva de Pacto Global Chile Naciones Unidas. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, igualmente. Un placer estar acá. Gracias, feliz Margarita. Nosotros de tenerte acá, una de las 100 mujeres líderes reconocidas en este 2021. De verdad que es un honor y un gusto poder conversar con ustedes de temas tan importantes como tú muy bien dijiste, Mati, que hay que poner sobre la mesa, que hay que entenderlos mejor, que muchas veces los vemos de manera etérea. Sí, claro. Sin embargo, que es muy concreto. Margarita, efectivamente, ¿qué es el Pacto Global Chile? Y bueno, cuando llega a Chile, ¿qué es el Pacto Global Naciones Unidas en términos generales? Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas para acompañar a las empresas en la sostenibilidad. Esta iniciativa se instituyó en el año 99, cuando el secretario general de Naciones Unidas de la época, Kofi Annan, en el foro de Davos, junto a las empresas que estaban preocupadas de la coyuntura financiera, económica mundial, les hizo un llamado para contribuir a la sociedad. Y él se vio bastante sorprendido en el sentido que hubo un eco, hubo una respuesta inmediata de las empresas de querer contribuir a la sociedad. Eso se materializó en un pacto, y este pacto está basado en los resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas, los grandes acuerdos en materia de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. De tal manera que nosotros ahí tenemos 10 incentivamos, principios, ¿cierto? 10 principios que están dentro de estos grandes núcleos que acabas de mencionar recién. Exacto, hay 10 principios que se establecen en estas 4 áreas, y de lo que se trata es que las empresas introduzcan estos principios en sus políticas, en sus programas, en su estrategia corporativa, y vayan dando cuenta año a año de cómo avanzan. Esto lo hacen a través de presentar cada año un reporte de sostenibilidad o un informe llamado Comunicación de Progreso, donde explicitan cómo van evolucionando cada año, cómo van midiendo ese progreso, cómo van avanzando en la implementación de estos principios. Y también desde el año 2015, desde que se lanzó la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos sido siempre un articulador con el sector privado, mandatado por la Asamblea General de Naciones Unidas como organización de Naciones Unidas, para contribuir a que las empresas también integren en su estrategia la Agenda 2030, definan objetivos a los cuales apuntar. Estos objetivos tienen 169 metas y las empresas pueden trabajar en función de estos objetivos y de esa manera contribuir también a los objetivos país. Perfecto. Margarita, ¿y cómo está Chile respecto a ese compromiso 2030? ¿Cómo estamos inmersos ahí? ¿Estamos avanzando como otros países o aún nos falta un poquito? Mira, hay que comparar 2 escenarios bien distintos. Un escenario antes de la pandemia, por supuesto. Antes de la pandemia, en estudios que hay de toda América Latina, en el avance de la Agenda 2030, Chile estaba muy bien posicionado, de hecho en el primer lugar entre los países de América Latina. Eso no quiere decir de que fuéramos perfectos en todo, por supuesto, pero que estábamos en buenas líneas de avance en algunos, sobre todo en algunos ODS. Por ejemplo, acceso al agua y saneamiento en ese momento, ¿no? Pero atrasados en otros respecto a América Latina, como el avance, por ejemplo, de la equidad de género. Avanzados en temas de reducción de la pobreza, que Chile tiene una metodología desde hace años ya de medir la pobreza multidimensional, en un sentido distinto quizás de medición a la que tienen otros países de América Latina. Ahora hay que ver la foto después de la pandemia, lamentablemente con las consecuencias, el impacto de la pandemia, sus consecuencias en la economía, en el empleo, en las pequeñas empresas sobre todo, hizo llegar a una realidad completamente distinta porque hemos retrocedido en el avance de estos objetivos. Esta agenda se había planteado a ser cumplida el año 2030, quedan poquísimos años ya, y retrocedimos un promedio de 10 años en América Latina. Es harto. Muchísimo. ¿Y en qué áreas fueron las que más se retrocedió en términos de relaciones laborales, en términos de calidad del empleo? ¿En qué fue lo que más se vio afectado? Bueno, en el estudio posterior que te iba a mencionar, Chile quedó clasificado en el lugar 35 dentro de 168 países de América del mundo en general. Podríamos decir que, bueno, desde luego el ODS más afectado, el de la salud,
no solamente por los estragos de la pandemia, sino que también, como todos sabemos, porque se postergaron la atención de todas las situaciones de salud de todas las personas, ¿verdad? Con listas de espera, con postergaciones de controles, de intervenciones quirúrgicas y de muchas cosas que estaban pendientes en materia de salud. Desde luego lo de ese 8 que habla de crecimiento económico y trabajo decente con la disminución del empleo, empresas que tuvieron que acogerse a la ley de protección, ¿verdad?, del empleo. Tuvieron empresas que debieron desvincular finalmente, aunque muchas, sobre todo en Pacto, trataron de reducir las desvinculaciones, pero finalmente algunas vieron muy reducidas sus operaciones, sobre todo en el área del turismo, por ejemplo, o de la aeronavegación, ¿verdad? Y también áreas ODS como el de la mujer, que se vio muy perjudicada por el tema de el cuidado de los hijos, de las personas mayores, paralelo a su trabajo, en situación que muchas perdieron su empleo o tuvieron que dejar de lado el empleo en estos periodos y que ha sido difícil repuntar esos puestos. También en la educación, que se vio fuertemente afectada por el cierre de las escuelas y los colegios, la educación a distancia, que no estábamos preparados realmente para ello, ni por parte de los alumnos en materia de aprendizaje, ni por parte de los profesores en materia de preparar sus clases y de sus nuevos sistemas de enseñanza. Así que ha sido realmente un gran aprendizaje. Sí, ha sido un golpe y un aprendizaje tremendo. ¿Cuántas empresas más o menos son las que aquí en Chile están adheridas a este pacto? Hoy día tenemos más de 120 empresas. ¿Y grandes empresas? Primero partimos con las grandes empresas porque las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, ya venían desde hace muchos años antes con mandatos de sus casas matrices de tener una estrategia de sostenibilidad, de adoptar estos principios de Pacto Global, de seguir la Agenda 2030. Tenían áreas de sostenibilidad, tenían presupuestos, tenían programas, políticas. Entonces hemos trabajado mucho con esas empresas, lo cual ha sido muy importante para crear una punta de lanza, un ejemplo hacia otras empresas. Luego vino una etapa de la inclusión de las grandes empresas chilenas, que muchas de ellas no solo han entrado en Pacto Global en Chile, sino también las que están presentes en otros países de América Latina también. Y finalmente también empresas pequeñas y medianas. Esta organización está abierta a todos. Indudablemente que para las empresas pequeñas es más difícil cumplir, por ejemplo, los requisitos de hacer un informe anual de sostenibilidad, de su desempeño, un reporte de sostenibilidad con indicadores, ¿verdad? Eso ya es más difícil, pero es algo que está hoy día mucho más generalizado. Afortunadamente, los estudios que se han hecho en el último año han demostrado que las empresas, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, sí están muy interesadas en mantener la sostenibilidad, porque se han dado cuenta y están plenamente conscientes de que la ciudadanía espera un rol de ellas en la sociedad. Sí, claro. Sus clientes, sus proveedores, las comunidades donde operan, esperan que la empresa sea un actor importante y contribuya. No solamente que las soluciones las dé a nivel de Estado, el gobierno, sino que también el sector privado cumpla un rol en ese sentido importante. Claro, que se integren a la sociedad, que sean parte de. Totalmente. ¿cierto? Y no solamente presten un servicio, vendan un producto, sino que puedan convivir con ellos. Margarita, antes de seguir con la entrevista, en pantalla, justo aquí abajito, mira, aquí tenemos un recuadro con un QR donde ustedes pueden acercar el celular y pueden ir directo a la iniciativa popular de norma, donde pueden firmar por una constitución sostenible. Lo pueden hacer ahí, que es también lo que está llevando adelante Pacto Global. Así que muy fácil, Margarita, con el celular pueden acercarse a la pantalla y firmar, apoyar esta iniciativa popular de norma. Ahora, Margarita, tú nos podrías comentar un poco también qué significa firmar este apoyo. Mira, el año pasado completo, por una convocatoria de SOFOFA a varias organizaciones, Pacto Global estuvo participando entre esas organizaciones y estuvimos todo el año reuniéndonos para ver cómo podíamos contribuir a la nueva Constitución con planteamientos, con propuestas que fueran realmente una contribución. Y vimos que el tema medioambiental es un tema que congrega a todos, donde es mucho más fácil obtener consensos y donde teníamos mucho que aportar desde las distintas organizaciones que participábamos allí, en este grupo.
Elaboramos un documento con la ayuda de un grupo, con la ayuda de un abogado especializado, ¿verdad? Que hizo estudio de constituciones comparadas, donde abordamos el tema de los recursos naturales, cómo hacer una buena gestión de los recursos naturales en Chile, cómo implementar y qué llevar a la Constitución que sirva de lineamiento, porque obviamente todos entendemos que la Constitución es un marco, Claro. y que esta está complementada con la legislación, con los reglamentos y leyes que se establecen después, pero que es fundamental establecer ciertos principios y ciertos conceptos macro para ser el paraguas de todo lo que viene después. Y llegamos a la conclusión, entre muchos otros temas que abordamos, porque además tuvimos varios webinars donde se llevó a cabo una discusión de todo este documento, donde llevamos algunos constituyentes, donde llevamos algunos académicos y líderes en estas materias. Llegamos a la conclusión de que era fundamental llevar a la Constitución el concepto de desarrollo sostenible, es decir, un equilibrio entre el desarrollo económico junto a lo ambiental y a lo social. Y en ese sentido, esta iniciativa, que si bien es cierto hoy día, ustedes la pueden ver, tiene pocos votos, creemos que tiene pocos votos porque tal vez no ha sido debidamente difundida, claro. tal vez no ha sido debidamente comprendida en su totalidad, pero creemos que es un concepto fundamental, que Chile debería tener una constitución sostenible, que Chile debería apuntar a un desarrollo donde se logre ese equilibrio. Yo justamente leía hoy día unas declaraciones de la nueva ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, una científica a quien admiro mucho, con quien nos ha tocado mucho interactuar en la COP25, en la COP26, en numerosas comisiones, en la estrategia climática a largo plazo, y ella justamente apuntaba que sí es posible lograr este equilibrio entre el desarrollo económico, que es fundamental para un país y para cumplir las necesidades y las expectativas que tenemos hoy día en lo social, que es posible hacerlo de manera equilibrada entre este desarrollo económico y este cuidado por nuestro medio ambiente. Cuidado. Entonces, que es más que necesario, porque las mismas empresas, la misma gente va a empezar a discriminar quizás por ciertas organizaciones que no están adheridas, que no son conscientes, que no son parte de este macro. Margarita, ¿qué significa para una empresa ser parte de este pacto global? Llevándolo a lo concreto. Por ejemplo, tenemos 10 principios que estas empresas debieran adherirse, debieran cumplir, algunos relacionados con medio ambiente, otros relacionados, por ejemplo, con relaciones laborales. Si un trabajador de una empresa siente o percibe o ve que en su trato no está acorde con uno de estos mandamientos, ¿el pacto global se hace cargo de eso? De decir, por ejemplo, hay un reclamo de un trabajador que dice, yo no me siento respetado en mis derechos fundamentales, que sí el pacto quizás como pone como macro, como paraguas de la organización. ¿Qué posición tienen frente a esta empresa privada, por ejemplo? Mira, nuestro rol no es un rol regulador, sancionador, es un rol motivador. Nosotros inspiramos a las empresas a ser sostenibles, inspiramos que eso es lo que hay que hacer, y no solamente porque es una moda o es una tendencia, sino que por hoy día es una absoluta necesidad para sobrevivir. Hoy día la sociedad espera que una empresa sea sostenible, tiene grandes expectativas. También el consumidor castiga a aquellos que no lo son con su consumo, lo hemos visto eso. Entonces hay que considerar que Pacto Global es una iniciativa mundial, está en más de 160 países, tiene programas mundiales, tiene políticas, tiene herramientas, tiene grupos de trabajo, tiene convenciones mundiales donde invitamos a todos los países, a todas las empresas a conocer y a compartir aprendizajes de buenas iniciativas entre todo el mundo. Entonces ese es nuestro rol motivador. Por ejemplo, el punto focal de la OCDE sí tiene el rol de recibir las demandas específicas de trabajadores, de consumidores, de colaboradores, ¿verdad? Sobre respectivos comportamientos de la empresa y seguir procesos en ese sentido. Y tenemos una relación muy directa, formamos parte del Comité Espejo, que está instalado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde conocemos de estos casos, donde compartimos esta información, donde velamos por un mejor comportamiento, una conducta empresarial responsable que es incentivada por la OCDE.
pero como te digo, nuestro rol desde Pacto Global es un rol motivador. Lo que hacemos, por ejemplo, en ese sentido es analizar los reportes de las empresas y ver dónde están las fortalezas, dónde están las falencias de cada empresa en esa implementación de los principios y luego comunicar a la empresa esta información, darle este feedback para que siga mejorando y siga avanzando, hacer ver sus debilidades, dónde pueden reforzar algunos aspectos, cómo pueden trabajar mejor y hoy día especialmente en alianzas, porque hoy día nadie consigue sus objetivos solo. No, claro. Creo que estamos en un mundo absolutamente colaborativo, donde si tú tienes altas expectativas, proyectos que llevar a cabo, necesitas actores, necesitas especialistas, necesitas la sociedad civil, necesitas la academia, necesitas organismos internacionales que facilitamos nosotros esa conexión desde Pacto Global, por ser una organización de Naciones Unidas. Tenemos a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile como parte de nuestro directorio, por lo tanto tenemos un gran acceso a esas agencias de Naciones Unidas que nos colaboran en todos nuestros grupos de trabajo. Tenemos 10 grupos de trabajo relacionados con los ODS y uno transversal dentro de esos grupos sobre el tema de derechos humanos, y en todos ellos tenemos apoyos técnicos, tenemos participación de la sociedad civil, de la academia, de estos organismos internacionales, del gobierno, de tal manera que con ese trabajo mancomunado podemos tener una llegada mucho mayor y un impacto mucho mayor. Exacto, y nosotros como ciudadanos, Margarita, tenemos que saber aprovechar que tenemos estos expertos que están jugándosela por nuestro país, por el mundo, ¿cierto? Y haciendo un trabajo que al fin y al cabo nos va a beneficiar a todos en algún momento. Si de aquí estamos todos dentro, el cambio climático no le va a afectar un poco a unos o a otros, sino que a todos. Todos estamos inmersos. Exacto, y con una conciencia ambiental, con una educación medioambiental en que todos estemos conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar una cultura medioambiental, es la única manera en que podamos hacer un cambio. Margarita, ¿qué estamos haciendo como país? Chile en sí, ¿qué está haciendo para combatir el cambio climático? Chile creo que tuvo un importante desempeño como presidente de la COP25. Creo que el haber sido nombrados como presidente de la COP25 puso sobre la mesa, puso en los medios también, con la ayuda de los medios, con la ayuda de la educación, el rol de Chile en un liderazgo frente al cambio climático, siendo uno de los países que aporta muy poco. En realidad nosotros aportamos el 0,26% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, por lo tanto no somos uno de los países que más contamina, evidentemente. Sin embargo, podemos dar un gran ejemplo, y en ese sentido avanzamos mucho en materias de institucionalidad. Chile tiene en este momento la ley marco de cambio climático que está en el Congreso, ¿verdad? Y que debería salir porque es una ley que convoca, que tiene bastante consenso, y que es un marco, indudablemente es un marco del cual parte todo. Tiene una estrategia de cambio climático a largo plazo que se presentó en la COP26, donde tuve la oportunidad de participar y acompañar la delegación chilena donde se presentó esta estrategia. Se ha comprometido a varias iniciativas mundiales también, ya que si bien en la COP no se logró, y siempre es difícil lograr un consenso entre todos los países de Naciones Unidas para tener una posición fuerte en la disminución de las emisiones y lograr llegar a lo que nos dicen los científicos, lo que nos dice el informe del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático, ¿verdad? Donde justamente Maysa Rojas participó y fue una de las científicas preeminentes allí. Todo indica, y de acuerdo a las medidas a que se llegó, que estaríamos llegando a los 2,7 grados Celsius por sobre la temperatura mundial preexistente en el periodo preindustrial, ¿no es cierto? Y no estamos llegando hoy día al 1,5, tenemos que hacer grandes esfuerzos en el tiempo que nos queda, porque es inminente. Hoy día estamos viendo los efectos del cambio climático, hemos visto y vemos permanentemente en los medios las inundaciones, la sequía, los aluviones, los incendios, la reciente erupción submarina del volcán, ¿verdad? Claro. Y todo eso nos indica y nos hace evidente que el cambio climático es un hecho y que si no tomamos medidas, los peligros para la humanidad van a ser inconmensurables.
Por lo tanto, también la hoja de ruta de economía circular, que es también fundamental. La ley REP, que venía ya desde hace muchos años, del 2016, y se ha ido implementando sus distintas regulaciones. Todas son medidas que Chile ha tomado, que tenemos que seguir implementando, mejorando, complementando, pero creo que cada vez más hay un consenso en todos los sectores de que es indispensable que la institucionalidad funcione. El sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es fundamental. Es indispensable que las empresas sepan y tengan las reglas claras de qué se puede hacer, qué no, dónde, que se trabaje en las zonas de sacrificio para llevar al mínimo los impactos de esas zonas, ¿verdad? Ir disminuyendo cada vez más esos impactos en la población. Se le haga aledaña. caso a los estudios asociados que hay referentes a cada impacto. Margarita, el tema del agua es indiscutible que es un tema que está tremendo en todas partes del mundo. Imposible no preguntarte qué opinas respecto a la legislación actual sobre el agua aquí en Chile. Es fundamental, es indispensable mejorar la gestión, mejorar la administración, mejorar las políticas con respecto al uso del agua, porque estamos viviendo y todo nos indica que Chile va a seguir viviendo una crisis hídrica extrema, bastante preocupante para todos los sectores, muy en especial para la agricultura. Justamente Chile, por ejemplo, para la minería, ha llegado a crear plantas desalinizadoras, especialmente en el norte, ¿verdad? Hay muchas en curso. Se están estudiando también los impactos negativos que tienen también y que pueden tener esas plantas. El otro día justamente veía en los medios que el tema de la desalinización, que si bien aparece como una gran solución, también tiene impactos en la salinidad del mar donde donde actúan estas plantas, que también afecta el ecosistema marino. Entonces, al final, todos los temas tienen impactos positivos, negativos, que hay que estudiar a fondo, que hay que revisar bien para llegar a políticas muy acertadas, muy consensuadas, que tengan el menor impacto posible, pero que también aporten soluciones. Se han implementado también plantas desalinizadoras para la agricultura, que van a ser muy necesarias. Y que probablemente, y ahí hay una gran esperanza, que con las nuevas tecnologías, con la innovación, con el aporte de la academia, que es tan importante en nuestro país, podamos buscar soluciones que justamente vayan resolviendo todos estos problemas de impactos negativos. Claro que sí. Importante. Margarita, usted fue elegida una de las 100 mujeres líderes del país. Sobre eso le quiero preguntar, ¿qué tan importante hoy en día es seguir motivando a las mujeres a que tomen protagonismo dentro de la sociedad y un rol activista, o que se la jueguen y que les sigamos a ella, porque tiene una sabiduría increíble, hay que decirlo? ¿Cómo usted lo siente y cómo usted sintió cuando se ganó ese reconocimiento? Bueno, para mí fue una gran sorpresa, fue muy gratificante realmente, porque la verdad que he trabajado mucho por estas causas, he trabajado mucho por contribuir a que Chile sea un país más sostenible, a inculcar en las empresas estos principios, a trabajar de la mano con ellos en todos aquellos aspectos que ellos necesitan, en hacer alianzas con la academia, con la sociedad civil, con los organismos internacionales, con el gobierno. Entonces creo que para mí y para todo mi equipo es un reconocimiento a nuestro trabajo. En ese sentido me siento muy contenta, porque creo que es un reconocer que ese trabajo tiene un valor, y eso para nosotros es muy gratificante. Y eso junto a muchas mujeres, porque admiro a muchas mujeres que fueron designadas en esta misma designación, con la cual me tocó estar el otro día en La Moneda, invitadas por la ministra de Agricultura, por ejemplo, y uno ve personajes interesantísimos, desde mujeres muy jóvenes hasta mujeres mayores, que han tenido toda una vida en la academia, en la investigación, que han hecho un trabajo extraordinario, muchas veces en silencio, no reconocido, y que ahora entonces el tener al final de su carrera un reconocimiento es muy reconfortante. Es importante, creo yo, para cada persona sentir que en su vida ha hecho una labor, un trabajo que tiene una trascendencia para las nuevas generaciones, que va a ser una fuente de inspiración también, que tiene un legado que dejar, y creo que en ese sentido este reconocimiento eso lo manifiesta. Es realmente muy reconfortante.
Reconocimiento muy importante que nosotros aprovechamos a hacer parte como canal, como medio, porque de verdad que, bueno, muy bien usted lo decía, estamos al debe con la equidad en todas las observaciones que hay también del Pacto Global, y equidad de género es algo que todavía lamentablemente sigue siendo un tema que no está ni a la par ni solucionado, que vamos a tener que seguir poniéndolo sobre la mesa, indiscutiblemente. Margarita, ¿qué desafíos vienen para este nuevo periodo? Grandes desafíos. Creo que estamos en un momento, en un país con una gran transformación. Bueno, tenemos una nueva presidencia con grandes desafíos de dar respuesta a las expectativas sociales del país, especialmente con reformas importantes. ¿Cree que va a ser beneficioso el nuevo gobierno para el tema medioambiental, el tema de sostenibilidad? Yo creo que sin duda tenemos que buscar esos consensos. Yo creo que el país ha estado muy polarizado. Es el momento ahora de encontrar una convergencia en pos de un mejor país. Pero creo que tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de que en Chile sea un país que muestre un liderazgo, que muestre la capacidad de consenso y la capacidad de construir. Que no nos quedemos paralizados solamente en buscar el diálogo, sino que realmente demos pasos importantes y podamos concretarlo en acciones y en respuesta a las grandes necesidades que hoy día tiene el país. Así es. Bueno, por lo menos tenemos una futura ministra experta en cambio climático. Exacto. Experta en cambio climático. Y también ustedes tienen en pantalla ahí un link para poder acceder a la firma, que es el primer paso que nosotros podríamos dar como ciudadanos para apoyar cambios. Con el código QR, muy fácil. Ahí acercan la camarita a la pantalla y pueden firmar la iniciativa popular de norma por una constitución sostenible. Margarita, feliz de que nos haya acompañado. Yo también encantada, y nuevamente hacemos esta invitación a todos a leer justamente esta iniciativa popular de norma. Creo que cuando la lean van a entender que es un concepto fundamental que sí deberíamos incorporar en nuestra nueva constitución. Es la oportunidad ahora de hacerlo. Infinitas gracias a ti, Margarita, por venir a compartir con nosotros y poner sobre la mesa este tema tan pero tan importante. El llamado está hecho, es un tema que es imprescindible que esté en nuestra nueva Carta Magna. Es de verdad una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así es. Gracias Margarita. Buena semana. Gracias a ustedes.